Bien, ahora tenemos un nuevo texto que queremos analizar. Este texto es Hechos 22:16, teniendo un seguimiento con lo que estuve analizando en el capítulo 2:38 de Hechos. Aquí la situación es, y la discusión es, si el bautismo es para perdón de pecados. Y bueno, se usa mucho este texto de parte de los que creen de esta manera para decirte que el bautismo limpia pecados, y dan el caso del apóstol Pablo. Vamos a leer el texto en cuestión. Dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Hablándole Ananías a Saulo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, a primer momento yo no sé por qué necesariamente quieren crear una relación entre bautizarse y lavar, cuando en realidad son dos acciones totalmente separadas. Levántate y bautízate. Pero esto y lava tus pecados no necesariamente tiene una conexión con bautizar. Ese es el primer punto. Yo quiero hacer más o menos una pequeña reseña de la situación de la conversión del apóstol Pablo, para darnos cuenta si realmente el apóstol Pablo, cuando se bautizó, fue cuando se convirtió. Y entendemos claramente, cuando decimos convertirse, es hacerse un cristiano. Cuando hablamos de convertir, lo tenemos que entender desde ese punto de vista. La conversión es el cambio que él tiene, y ahora viene a ser un seguidor de Cristo, ahora viene a ser un siervo de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si realmente es en el preciso momento, cuando él, después de tener su experiencia con Jesucristo, que no tenemos que olvidar que es una experiencia que él tiene con Jesucristo, es un encuentro con Jesucristo, y por tanto no tenemos que dudar en lo más mínimo que ahí sucede la conversión del apóstol Pablo. O sea, la conversión del apóstol Pablo no sucede cuando él se bautizó, sino cuando él tuvo el encuentro con Jesucristo. Y vamos a ver algunos detalles que se están dando por acá. En la historia que se enseña en el capítulo 9, que Lucas nos está mostrando la situación de cómo el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, cuando él tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, que dice que cae a tierra y queda ciego, pero dice la palabra de que él tiene una conversación, o hay una conversación, al menos eso es lo que se logra entender cuando nos dice que hablaba. Lo vamos a ver ahora después de cómo dice la voz que hablaba conmigo, Hechos 22:9, que es el contexto que tenemos de este lado. Pero dice: ¿qué quieres que yo haga? En el 9:6 el apóstol Pablo le dice al Señor Jesucristo: ¿qué quieres tú que haga? Es ilógico pensar que Pablo le estaba diciendo a Jesús: ¿qué quieres que haga? En el sentido, ¿cómo me voy a convertir? ¿O qué tengo que hacer para creer en ti? Eso es lo más ilógico. Lo más lógico es que Pablo le está preguntando a Jesús: ¿qué quieres que haga? En el sentido, ¿de qué manera te sirvo? Ahora de aquí, a partir de este momento de conversión que he tenido, ahora que me has justificado, ahora que me has perdonado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y este es el punto correcto realmente de entender este pasaje. ¿Qué quieres que yo haga? Porque aquí él ora. Más adelante, después de que él ha sido introducido por los que andaban con él a una casa allá en Damasco, se le aparece Dios a Ananías y le dice que tiene que ir a orar por Pablo, y aún le dice que él ora. Vea qué interesante, que el apóstol Pablo dice que está orando, dice el Señor Jesucristo que está orando. Uno se pone a pensar en esto y uno dice: bueno, ¿orando a quién? ¿Y qué está orando? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que antes que Ananías llegue y le diga estas palabras, que se bautice y que lave sus pecados, dice la palabra que ya Pablo está orando. ¿Orando a qué? ¿Qué está diciendo Pablo? No podemos menos que pensar que tiene una relación de oración con Dios, y que aparte de todo lo que ha dicho en el encuentro, porque sí habló, dice que había una voz que hablaba conmigo y que le está hablando, y cuando él le dice: ¿qué quieres que haga? Es cuando él le dice a él que se le iban a dar las directrices, las órdenes, y que las iba a encontrar en Damasco, y que Ananías iba a encargar de darle esas indicaciones. No que Ananías lo iba a llevar a Cristo, porque no tiene razón alguna de pensar de que Ananías es el que lo va a llevar a Cristo, cuando Cristo mismo se le ha presentado y él ya está orando. Y si él ya está orando, él está teniendo comunión con Dios, porque sabemos perfectamente que la oración es una relación con Dios. O sea, no tiene sentido alguno de que todo ese tiempo la pase Pablo hablando con Dios y orando con Dios, y que Pablo no haya sido salvo. El mismo Señor Jesucristo le dice: porque instrumento escogido me es este. Eso es lo que le responde Dios a Ananías: ya es instrumento escogido. Ya a partir de ese momento del encuentro con Jesucristo, Pablo es siervo ya, oficialmente siervo y testigo de lo que ha oído, porque en ese encuentro que tiene
ya Pablo ha escuchado mucha información y pues Jesús le va a decir que posteriormente va a estar recibiendo más revelaciones y que él les va a comunicar a los gentiles. Dice que dice dentro de ese mismo contexto, y habiéndose levantado después, que es el detalle que encontramos aquí, después de decir, porque instrumento me es este, ¿para qué? Y dice que para que sea lleno del Espíritu Santo. Así que Ananías viene, ora, recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo, y después de ser lleno del Espíritu Santo, dice que él se va a bautizar. Entonces algo que yo no logro comprender es cómo una persona que es inconversa, que sus pecados no han sido perdonados, esté lleno del Espíritu Santo, o que haya sido lleno del Espíritu Santo, o que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos todas las discordancias que realmente hay a la hora de interpretar de esta forma. Ahora, sigue teniendo relación entre esto de que instrumento es escogido. Dice el 22:14 de Hechos, ha escogido. Y este término griego está hablando de que ha escogido y que es una decisión precisa y definitiva de parte de Dios. Volvemos a repetir lo mismo, ya Él está escogido. Continuamos.